Juana, muy buenas tardes, señora, los que están en este programa Dialogando en la Tarde. Un saludo fraterno, cordial a todos los hermanos rentistas, a todos los hermanos que están ahora preparándose. Quiero informar primeramente, más que todo, económico de los rentistas, integración del Alto La Paz. Tenemos una organización grande, hay que socializarse y vamos a tratar de socializar porque importantísimos están con renta baja, con renta menos. No nos hace caso el gobierno de turno, todos los gobiernos nos han marginado, por eso que estamos haciendo una conformación. Quiero saludar al Corte del Alto, al José Maita, tenía que ser en este programa, pero lamentablemente no ha venido otro, tal vez está en afuera. Ese es nuestro informe que vamos a prestar en este momento, hermana Juana. Lo que hemos tratado, primero ha habido Congreso Nacional, Congreso Departamental de La Paz, en lo cual se ha conformado, ha desertado un licenciado economista. En economía se han aprobado varios puntos. Lo punto principal, las viudas y los huérfanos no pueden recibir un sustento diario porque diario suben las cosas. Por eso hemos aprobado eso, está en manos de la Federación y la Confederación de los Rentistas de aquí, encabezado por el minero Jaime Solares. Por eso que hoy día hemos venido a informarle con todo. Después nos han hecho llamar también al informar. Ese es en asunto económico. En asuntos de salud, mire hermana, le puedo contar la verdad sin mentir, sin pelos en la lengua. Lo que pasa es que está saturado la salud de la Caja Nacional de Seguro Social, en lo cual pasivos y activos tenemos que luchar para descentralizar todos los médicos especialistas aquí en el Alto. Más de 85% de los trabajadores activos y trabajadores activos son 85%. 75% son rentistas jubilados con bajos salarios. Por eso también queremos aprobar, porque en salud está pésimo. No hay nada de medicamento, porque por eso estamos reclamando en este Congreso, vamos a reclamar, ojalá recuperen a los trabajadores, gloriosa Central Obrera Boliviana, aquellos desde 1970 hemos peleado por todas partes para bienestar de las bases. Nosotros hemos sido nombrados por las bases y los bases tenemos que responder, señores dirigentes, señores federaciones, confederaciones, fabriles, mineros, de todo eso tiene que responder, compañera, hermana Juana. Vale, que Gilata Francisco y Chastimana Caja que segunda vuelta canja, Kitiros y Anaptapata, Chile Viruna Gilata. Elecciones para nosotros. Lo único, nosotros vamos a buscar la gloriosa Central Obrera Boliviana, que se pongan pantalones para defender a las bases, no estar detrás de los gobernantes sin hacer caso a las bases. Esa es la única esperanza. Pero vamos a luchar hasta el último central. Este es nuestro objetivo. No sé, todavía no estamos para apoyar. No podemos apoyar a nadie porque todavía están. A ver, imagínense, los de la tercera edad han ofrecido 2.000 bolivianos. ¿Y de dónde van a sacar economía? Es un poquito difícil la situación, mi querida hermana Juana. Por eso que estamos peleando, tratando de luchar. Centrales del Alto nos van a colaborar porque ellos también aportan para los jubilados 1%. Esa plata que aporta, por ejemplo, tiene que haber un control social en todas las organizaciones donde aportan los trabajadores, hermanos. Por eso que vamos a luchar para tener trabajadores sociales
por los obreros y los trabajadores actuales y rentistas. Tenemos que luchar en eso. Esa es nuestra batalla. Desde 1970 hemos empezado a luchar los dirigentes sindicales. Yo soy ex dirigente sindical fabril. Por eso me duelen las cajas donde no hay paracetamol, solamente para darle una vitamina, dan leche a abuelo. Así se administra, queridos hermanos. Ese es nuestro problema que existe, querida hermana. Vale, que hilata Francisco Conapiche aquí pachajanca aquí ojalaraki. Bueno, hermanita, te agradezco a la Radio San Gabriel y a todos, porque también no hay que ser farsante, no hay que ser charlante, sino que hay que cumplir con el mandato de las bases. Por eso que hoy día estamos socializando a todos los trabajadores. En primer lugar, saludarte porque en el mes de primavera estamos, querida hermana. Quiero saludar a los buenos médicos, son aniversario, a todos los enamorados también por el Día del Estudiante. Quiero lamentar también la deceso de la señora Perce Fernández. Yo vivía en Santa Cruz 20 años, pero sí estoy aquí enterándome, por eso que no hay mala atención médicos, por eso hemos reaccionado, querida hermana. Deseando, me sentimos pesados porque en Santa Cruz hemos peleado 265,000 residentes paseños hay. Hemos conseguido la resolución municipal, hemos conseguido un monumento Pedro Domingo Murillo. Es un hombre bien popular. Mis sentidos pésames, les decía, hermanita. Quiero saludar a los vecinos que están, a las jubiladas, a la señora Flora Calape, a la señora Sofía Copa, que están en sintonía de la radio. Muchísimas gracias, querida hermana. Vamos a seguir dialogando algunos problemas que hay. Vale, que es para tata Gileta Francisco, y que sin cama. Bueno, Aymara Trak Aron Soya, Dios ben, Dios Bagarapkatam, Kaukiri Nagasomanaka, Radio Estasipta, Radio San Gabriel, Kaukins Kuyakita Hakan, Puyeran, Mantane, Ukamanakas, Nanakas, Sandersar, Haitana Parak Nanaka, Otepato, Escuela de capacitación sindical, escuela de capacitación de locución en Aymara, Ukanaka, Nanaka, no Tapitar, Gelatas Cuyacas, Dios ben, Dios Bagarapkatam, Radio San Gabriel.